Vamos a iniciar con el padre Manuel Jiménez, que nos va a hablar del catecumenado de adultos. Entonces, padre Manuel, bienvenido. En torno al catecumenado de adultos, dos elementos se ponen en juego en la Arquidiócesis de Bogotá. El primer elemento es la realidad propia y específica de lo que es el catecumenado de adultos. El Sínodo de la Nueva Evangelización del año 2012-13, en sus proposiciones, decía claramente lo siguiente: no podemos hablar de iglesia misionera si no existe un catecumenado de adultos no bautizados. Ya, podemos hacer primeras comuniones, podemos hacer confirmaciones, podemos hacer bautismos de niños, pero mientras no exista en una comunidad diocesana, una comunidad parroquial, la experiencia propia y específica del catecumenado de adultos no bautizados, no se puede hablar en verdad de una iglesia misionera. ¿Por qué? Por varias razones. Eh, Primero, porque el catecumenado es el lugar propio de iniciación, es el lugar iniciático por excelencia. Y al ser el lugar iniciático por excelencia, entonces el catecumenado de adultos no bautizados inspira, orienta y sirve de modelo para las demás formas de iniciación cristiana. En la arquidiócesis es cierto que la experiencia del catecumenado de adultos existe desde hace muchísimos años. Cuando yo era seminarista, y Germán también seguramente lo puede decir, y Henry, todos, escuchábamos que en las vicarías existía el catecumenado de adultos, que había seminaristas que hacían apostolado ya. No podemos decir que lo que estamos haciendo aquí sea novedoso y que de algo que no existía. Lo que estamos trabajando desde la arquidiócesis y con todos los comprometidos en la iniciación cristiana, también vicarías, y aquí pues Rubén y Rosy han estado muy cercanas a esos procesos, es visibilizar el catecumenado de adultos, darle un carácter misionero y un carácter comunitario. ¿Con eso a qué nos referimos? Nos referimos a que tenemos que dejar de pensar que el catecumenado de adultos es un curso de bautismo para adultos. Entonces, algunas personas adultas no bautizadas tienen que ir a buscar el curso para poderse bautizar y empezar a entender que es la comunidad la que acoge a los adultos que quieren hacerse cristianos, ¿sí? Porque se trata no simplemente de prestarle un servicio a adultos no bautizados para que cumplan con el requisito de bautizarse, lo estoy diciendo así un poco en extremo, seguramente también desconociendo elementos de realidad y de cambios en la vida de todos, pero quiero ser un poco extremo para que entendamos hacia dónde queremos caminar. Queremos caminar a darle al catecumenado de adultos ese carácter que le es propio, misionero y comunitario, ¿sí? Para que no sea simplemente mandar a alguien a hacer un curso en un lugar de la vicaría. Necesitamos que el catecumenado de adultos le hable tanto al catecúmeno como a la misma comunidad parroquial, como a la misma diócesis. Es decir, nos muestre la importancia y la necesidad de una pastoral de iniciación cristiana inspirada en el catecumenado, nos muestre la fuerza humana y cristiana que tiene que un adulto, su fe pública, de hacer su fe en público, de querer decir yo adulto quiero llegar a ser cristiano. Como lo dice esta frase última del Sínodo para la Nueva Evangelización, el carácter público de la decisión de la fe que el catecúmeno hace le habla a la comunidad, nos habla a todos. De hecho, cuando comenzamos estos ejercicios, eh, en algunas partes donde no existía tan consolidado el catecumenado de adultos, y comenzaron a hacerse erroritos de adultos en las parroquias, la gente con asombro decía, es que no se puede bautizar grande, es que son únicamente para niños. Fijémonos que no hay una edad para el bautismo, ni una edad para hacerse cristiano, ni hay una sola forma de llegar a ser cristiano. Precisamente las condiciones socioculturales de ahora nos muestran que se puede empezar a ser cristiano en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa de la existencia. Eso también implicaría para nosotros un cambio fuerte
y es entender que el cristianismo, lo propio del cristianismo es el anuncio y no crecer por nacimientos, es acompañar la conversión. Entonces estamos implicados en este proceso de visibilizar y de darle cuerpo comunitario y misionero al catecumenado de adultos, respetando desde la arquidiócesis los caminos que cada vicaría también ha ido identificando, haciendo suyos, reconociendo. Por eso tenemos un instrumento para todos, no solamente para los que trabajan el catecumenado, ya sea el sacerdote encargado por la vicaría, o ya sea el mismo vicario, o ya sea el mismo catecúmeno o el catequista, sino que sea un instrumento para toda la comunidad, que toda la comunidad se sienta responsable, garante y gestante de sus catecúmenos, que no simplemente es que alguien llegue a un despacho parroquial y diga yo quiero bautizarme porque soy bautizado y la secretaria lo envía a un curso a un lugar determinado, sino que entendamos que todos somos responsables del surgimiento en la fe y del acompañamiento en la fe de una persona. Entonces hemos construido un documento que se llama Líneas Comunes del Catecumenado en la Arquidiócesis de Bogotá, que está conformado por 3 partes. Una primera, que es la descripción del catecumenado bautismal, qué es lo propio, qué es lo característico, qué es lo específico del catecumenado de adultos no bautizados, siguiendo los componentes del directorio de catequesis, pero también acudiendo a la historia de la iglesia y propia del catecumenado y pensándolo para la realidad de hoy. Un segundo momento que sería cómo ir configurando el catecumenado en la Arquidiócesis de Bogotá con ese rostro comunitario, misionero, querigmático, mistagógico. Naturalmente, pues cada vicaría le va dando ese rostro, pero apoyándose, esperamos, siguiendo un poco estas orientaciones. Y el tercer capítulo es que la inspiración catecumenal de la iniciación cristiana, es decir, que todas las otras formas de iniciación cristiana se inspiran en el catecumenado. ¿Qué se espera que suceda con este documento? Que sea trabajado, que sea leído, que sea conocido por todos, no solamente los catequistas, por todos los miembros de la comunidad. Cualquier equipo pastoral, cualquier equipo parroquial, cualquier persona que esté comprometida con la evangelización, el lector, el de liturgia, el de la Legión de María, el del grupo de oración, porque tenemos que todos entender que lo propio de una comunidad cristiana es el anuncio y la acogida y el testimonio de la comunidad para acompañar a aquellos que quieran llegar a ser discípulos de Jesús. Si nosotros de verdad queremos en nuestra arquidiócesis que la catequesis y la iniciación cristiana tome otras formas, tenemos que conocer el catecumenado. Mientras nuestros catequistas no puedan ver hecho, vivido, realizado y conocer en la práctica, ir a observar cómo funciona un catecumenado, nosotros le podríamos decir desde cualquier vicaría, es el catecumenado el que inspira otra forma de catequesis, hasta ahí llega mientras no exista, mientras no lo conozcan, mientras no lo puedan experimentar. Porque ¿cómo puedo yo aplicar una pedagogía catecumenal en una experiencia que yo no veo que se realiza y que efectivamente es viva en la iglesia? Entonces, este documento llegamos después de un trabajo de unos 4 años fuertes de revisión, de encuentro con los grupos, de trabajar juntos, de pensar las cosas juntos, de mirar la realidad, de respetar procesos, de validar lo que tenemos, de discutir entre muchos. Incluso se acuerdan que hicimos un congreso al puro inicio de estas cosas de iniciación cristiana sobre el catecumenado de adultos y todo el mundo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no comenzar con los niños de primera comunión, que es donde más gente hay? Porque es que el catecumenado es el lugar de iniciación por excelencia. Si no conocemos, si no vemos el catecumenado de hecho, no vamos a poder saber entonces qué es hacer iniciación cristiana. Padre Manuel, un minuto. Listo, entonces este documento es un punto de llegada de ese análisis, de esa reflexión, pero también esperamos que sea un punto de partida. ¿Punto de partida qué es? En la medida en que toda la arquidiócesis, todos sus animadores de evangelización lo conozcamos, lo estudiemos, pues todos no solamente tengamos un concepto teórico del catecumenado,
sino que el catecumenado en la arquidiócesis de no bautizados comience a tomar otro rostro, más comunitario, más misionero, y a medida que avance el tiempo, se espera que el catecumenado de adultos bautizados se haga en espacios comunitarios más pequeños. Ya no sea en un centro vicarial, que es una parroquia que hace todo el esfuerzo por acompañar, sino que sea en los arciprestazgos o sea en las mismas parroquias, para que todos podamos vivir y tener en presente esa experiencia del catecumenado. Ese documento se consigue en la Vicaría de Evangelización, o también lo pueden conseguir a través de Rosy en su propia Vicaría de San Pedro.